Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones, el viernes 27 de octubre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales, estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, en el de Will Salgado, el de este servidor y también en la cuenta de Twitter. Estamos en Periscope, en esa nueva plataforma también para ver la transmisión, tiene las dos opciones. Entonces, si desea puede descargar la aplicación también, la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña desde su smartphone en cualquier país en el mundo en la transmisión continua de Canal 23. Estos números están habilitados para que ustedes participen, 22630023, 22649179, los tiene ahora en pantalla para que tomen nota y puedan participar en la entrevista. Bien, antes de presentarles a nuestros invitados, un poco lo que tenemos a esta hora de la tarde, lo que usted ya conocerá un poco de información, esta es la imagen de satélite del Centro de Huracanes de Estados Unidos que nos da algunas imágenes sobre Selma, la tormenta tropical que se ha formado en el Pacífico frente a las costas salvadoreñas, un poco la trayectoria que va a seguir. Esto es lo que teníamos hasta hace más o menos unas 3-4 horas atrás. Ese núcleo que ve usted de color rojo en esta parte acá es justamente la que está indicando la posición, pero obviamente que está avanzando, ¿no? A esta hora ya está más avanzado y se esperaría que en las próximas horas puedan haber algunas pequeñas lluvias o suaves lluvias, pero las autoridades han confirmado que ahí tenía la trayectoria justamente de Selma y se ha confirmado que sería a partir del mediodía de mañana sábado que estaría pegando con más intensidad en el territorio salvadoreño, de manera particular en la zona central occidental de nuestro país. Esto es lo que ha dicho Protección Civil en las últimas horas, el secretario de Asuntos de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, que emitió alerta naranja y alerta amarilla por tormenta tropical Selma. ¿Cómo se aplica esta alerta? Por ejemplo, la naranja está en los municipios o departamentos de Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Usulután. La alerta amarilla es para los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión por la tormenta tropical, siempre que estamos conversando. Ese es el color, un poco la ubicación de cuáles son los departamentos que podrían ser más impactados, los que tienen color naranja, sin duda alguna, que se ubican a partir de la zona costera de Usulután, en toda la zona costera, particularmente la zona de occidente de nuestro país. Este es un comunicado que emitió la Dirección General de Protección Civil hace algunas horas, esto fue a las 12 del mediodía, donde establece las alertas específicas para cada uno de los departamentos a nivel nacional y las medidas que se están tomando, que se activa el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a partir de la declaratoria y todo el personal también que se pone en llamado en cualquier momento para atender la emergencia y se activan las comisiones técnicas, un poco más de recomendaciones también a la población en general que habitan en los alrededores de las riberas de ríos o quebradas, que deberán mantenerse siempre atentos y vigilantes, además de otras recomendaciones. Un poco de lo que se está estableciendo, por ejemplo, es que la tormenta tropical estaría generando un mar picado y se pide precaución para la pesca artesanal y bañistas en términos generales. Y se está activando este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a partir de la declaratoria. En coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación se ha decidido, esto es importante que tome nota, suspender las clases a nivel nacional el día lunes 30 de octubre por razones estrictamente preventivas. Pues bien, en otras noticias de lo que hay en los medios locales en nuestro país, información relevante sobre estos temas sin duda alguna, es esto que destaca la prensa gráfica: incautan 1.681 kilos de coca en semisumergible. Las autoridades también capturaron a un guatemalteco y a 3 colombianos que viajaban en la embarcación. El diario de hoy dice: cae narcosubmarino con 42 millones en cocaína. La foto destacada dice: caos vial por pasos multinivel. Diario El Mundo: Asociación Nacional de la Empresa Privada que pide reducir tramitología y limitar la deuda. Embajadora de Estados Unidos reafirma apoyo para la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, hay críticas para la Sala de lo Constitucional por limitar el acceso a la información pública. Hay algunas declaraciones que retoma la prensa gráfica del Instituto de Acceso a la Información y el grupo promotor que reprocharon a los magistrados de la Sala de lo Constitucional los límites que han impuesto el derecho de acceso a la información pública, un poco radiografiado, digamos, cómo es que esto puede afectar o de qué manera. También tenemos que advierten una estrategia para frenar el trabajo de la sección de probidad. Hay declaraciones de Edward Cine y Blanco Reyes, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dice que precisamente porque se está advirtiendo un claro propósito de neutralizar, de impedir las investigaciones, especialmente casos de corrupción. De alguna forma tendría que ver esto también con la resolución entonces que han emitido esta semana. Ahí tenemos
el destacado del magistrado que ve intentos de frenar a la sección de probidad. Dice que han denunciado excesos de peticiones de datos y creen que se busca entretener, entre comillas, indagaciones de corrupción. Mientras tanto, clamor de justicia en entierro de una mujer asesinada en Apopa, el caso de los feminicidios en nuestro país que va en incremento. Esta es una estadística que se compartía el jueves, el día de ayer. Por ejemplo, el diario de hoy mostraba esta estadística de crímenes contra féminas en El Salvador de 2017, por ejemplo, de enero 19, y fue incrementando. El pico más alto lo hemos tenido en junio con 45 casos. Para agosto suman 37 solo durante el mes, pero esa es un poco la estadística importante que podemos analizar con nuestros invitados. Asesinan a otro estudiante en menos de 42 horas, la situación de criminalidad. Un tema también importante de analizar durante la semana: reforma a la ley de partidos que permite ocultar donantes. Esto ha estado en discusión en Asamblea Legislativa y son condiciones en ley de partidos que pueden permitir ingresos de dinero ilícito. Es un poco la preocupación que hay sobre este tema. Decanos de medicina que buscan a Corte Suprema de Justicia por una discusión que hay sobre el tema de los residentes en los hospitales públicos en nuestro país. Experto que advirtió la motivación electoral tras las fake news o noticias falsas. Y cuestionan que Rivera sea candidata a alcaldesa de San Salvador siendo diputada de Cuscatlán. Pues bien, hay varios temas, pero nos vamos a quedar con esto. Queremos justamente agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Ima Girola, representante del Centro de Estudios de la Mujer, CEMujer. Ima, bienvenida, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, William, es un gusto realmente, y aquí estamos para poder conversar y poder compartir también. Un gusto. Bueno, perfecto, agradecemos a Rodrigo Escobar, que es director ejecutivo del Movimiento 1+1, que está con nosotros para hacer un análisis sobre estos temas también. Bienvenido, Rodrigo, un gusto. Muchísimas gracias, William, gracias por tu invitación y agradecido por estar compartiendo este panel con Ima. Mucho gusto, muchas gracias. Encantada de conocerte. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos que está de aniversario, 57 premios para usted, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Soster, 19 tarjetas de regalo de $25. Una promoción de aniversario que va hasta el 31 de octubre. Pues bien, dicho esto, para comenzar, creo que son varios temas los que tenemos. A ver, Ima, me gustaría comenzar contigo analizando un poco sobre este tema que tiene que ver con donativos, prohibición de donativos para movimientos políticos. Eso es un poco el término más o menos que se ha estado utilizando. Hay un poco de preocupación porque este tema está limitando la posibilidad de que los ciudadanos, sobre todo los votantes, conozcamos cuál es el origen de los fondos que reciben los partidos políticos. Un poco tu opinión general para que vayamos entrando al detalle. Sí, sin lugar a dudas, las cúpulas de los partidos políticos están preocupadas y lo han estado desde el conocimiento de las diferentes sentencias, y en particular de esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, que han seguido sin cumplir a cabalidad con respecto a toda la información de transparentar precisamente todo lo que tiene que ver con los financiamientos a los partidos políticos. Y esta nueva reforma que hacen, donde incluso mencionan y ponen por un lado que sí, los que decían de $5,000 para abajo no, y cuando sean empresas donantes y cuando sean personas donantes 1.500, sí. Realmente lo único que refleja es un temor de querer transparentar los fondos públicos, y en particular los fondos que se derivan de manera directa a los partidos políticos. Pero por otro lado, y es interesante cómo manejan en esta doble moral, porque por otro lado dicen, no, pero es que los fondos que van a los movimientos y a los movimientos ciudadanos, esto debe de estar controlado. La verdad es que todo debe de estar controlado. Sí. Eso así debe de ser. Sean fondos para candidaturas no partidarias, para movimientos ciudadanos, para movimientos y para partidos políticos. Todo debe de estar controlado centavo a centavo. Así debe de ser, así es como está establecido en el caso de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, así como está establecido también en la resolución de seguimiento, haciendo los señalamientos a los partidos políticos que deben de hacer un efectivo cumplimiento de las mismas, a efecto de entonces generar una participación como tal. Sobre esto entonces es preocupante que por un lado, como decía, se pretenda ocultar, y por otro se quiera presentar una cara de
de probidad y de transparencia, diciendo, no, hay que contarle muy bien las cosillas a los movimientos ciudadanos y esto. Y de hecho, han estado jugando la vuelta desde hace mucho tiempo, porque también para las candidaturas no partidarias han puesto una gran cantidad de obstáculos, para la recolección de firmas, para los tiempos, para diferentes momentos en donde han estado obstaculizando. Y esto realmente es algo que la ciudadanía debe de darse cuenta. No se trata acá de pensar que desaparezcan los partidos políticos, ni se trata de atacar a los partidos políticos, pero sí se trata de establecer que si vamos a tener un orden, debemos realmente de transparentar, especialmente si hay de por medio cualquier dinero que puede venir de manera ilícita también. Ahora, solo para un poco cerrar con eso y darle paso a Rodrigo. Ima, ¿qué sería mejor entonces? ¿Que los partidos políticos revelen cada 5 que les ingresa? O sea, no poner esos pisos ni techos, simplemente cualquier ingreso tiene que ser reportado, ¿sería lo mejor? Así debe de ser, además es lo que está establecido en la sentencia constitucional. O sea, la sentencia no está estableciendo márgenes, ni pisos ni techo, ¿no? No, la sentencia lo que dice es que hay que visibilizar el 100% de los donativos y de lo que se da hacia los partidos políticos, de los donantes. Y en ese sentido, entonces, no pueden venir los partidos políticos y querer entonces hacer una manipulación a conveniencia y luego haces tu traje a la medida de los intereses que puedan estar establecidos. Mira, como ONG, por ejemplo, nosotros somos una ONG, gracias a Dios nunca hemos recibido ni un 5 de los gobiernos de nuestro país. Y todo nos ha costado muchísimo. De ningún gobierno, Ima. De ningún gobierno. No, de ningún gobierno. De acuerdo. Todo es a través de participación en licitaciones, participación en la presentación de proyectos a nivel internacional y consultorías. Y nosotras tenemos que tener auditado todos los fondos, tenemos que presentar informes ante la cooperación internacional, ante el BCR cada trimestre. Es decir, se lleva una serie de elementos contables, en gobernación se tienen que inscribir, es decir, tú tienes que seguir y nosotras consideramos que así debe de ser. ¿Por qué razón entonces, si se trata de fondos públicos, los partidos políticos están queriendo poner algún tipo de cortapisa? No debe de serlo. De acuerdo. Ahora, Rodrigo, quisiera escuchar tu opinión porque, bueno, sobre este tema ha sido bastante interesante y revelador, ¿no? Porque en el pasado, y lo recuerdo un poco el diario de hoy en esta publicación que tenemos en el Full Pantalla, que en algún momento se aprobó una reforma a la ley de partidos en donde prácticamente se dejaba, inicialmente fue esto, ¿no?, a discreción del donante si quería que su nombre apareciera publicado o no. Y, claro, eso se ha ido modificando, pero bueno, quisiera escuchar tu opinión. Sí, gracias. Fíjate, William, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Ima, en el sentido de que todos los fondos deberían de ser revelados y auditados, ¿verdad? Todo debería de llevar un estricto orden, ¿verdad? Ahora bien, yo quisiera quizás hacer el análisis desde 2 puntos de vista. Primero, la cuestión de los partidos políticos, de donde aprobaron arriba de los 1.500, o sea, el techo de los 1.500 para no dar a conocer los donantes, ¿verdad? Que ese fue al final el techo que establecieron, entiendo yo. Entonces, lo quisiera sacar a colación por algo. Uno, porque hay muchos, se oye mucho de la cual ese fue un arreglo político para no dar a conocer las cuotas que dan activistas políticos de cierto partido que ha colocado a muchos activistas dentro de los diferentes plazas. Entonces esa podría ser una forma para las cuales ellos no divulguen, pues. Al final, porque estamos hablando de aportaciones pequeñas, ¿no? Estamos hablando de aportaciones pequeñas. Algunos decían aportaciones hormigas. Aportaciones pero hormigas, importantes al final. Fíjate que a mí me llamó la atención algo bien especial. Ayer en una entrevista decía el abogado constitucionalista, especialista en temas electorales, el doctor Ulloa, Félix Ulloa, decía, no es posible, en Estados Unidos él mencionó uno de los estados que ahorita no recuerdo, donde decía el techo que ellos ponían era de $50. ¿Por qué razón? Porque habían unas actividades de colecta de canastas y cuestiones así que decía que abajo de $50 no iba a declarar la gente, ¿verdad? Pero decía, arriba de $50 sí tiene que estar, tiene que decir quiénes eran los donantes, cómo lo habían establecido, o sea, todo
normado y auditado, así como dijo Ima. Entonces, eso por un lado. Entonces, ahí es donde vemos que realmente, ¿verdad? Yo quisiera creer, y lo creo, pues, que en los partidos hay tanto personas buenas como personas malas, ¿verdad? Entonces, a veces los criterios de las personas malas, y como es una negociación, ¿verdad? Porque esa es la realidad, hay que decirlo. A veces las negociaciones permean más que las buenas actitudes de personas que sí están de acuerdo con la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, eso es bien importante, pues. Y el otro tema que decías en cuanto al de la reforma. No, en el pasado, que me hacía mención, por ejemplo, que siempre ha habido intentos como tratar de evitar la posibilidad de que se fiscalicen los fondos de los partidos, y en el pasado se intentó toda una reforma, no sé si te recordarás, cuando prácticamente se dejaba de criterio a discreción del donante si ese donante quería que su nombre apareciera o no. Sí, es correcto, así empezó, y así se empezó a dar la ley, ¿verdad? Y realmente yo pienso que hay que entender algo, William. Nosotros quizás en esa materia de transparencia vamos mejorando poco a poco, ¿verdad? Tal vez no como quisiéramos, ¿verdad? Muy lento a veces, ¿verdad? Pero vamos mejorando poco a poco. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional nos han ayudado bastante. Los diversos petitorios que la ciudadanía ha hecho a través de sus demandas de amparo, peticiones de declaración de inconstitucionalidad de muchos artículos de las leyes, pues ha ayudado a que nosotros mejoremos en el tema de democracia, pues, y entonces nosotros siempre tenemos que estar ahí al frente del cañón, como dicen, empujando para que se lleve la carreta, y empujando para que se sigan dando los temas de transparencia, porque la parte política o los políticos o ciertos políticos son muy lentos en ese tema. Ahora, en el caso particular de los movimientos políticos que supone que no deben recibir donaciones, ¿cómo les ha sentado, por ejemplo, a ustedes esto? Ustedes son un movimiento, ¿no? Sí, nosotros somos un movimiento, pero yo te voy a responder así como respondió un muy buen amigo mío, porque los conocí en esta actividad de movimiento, ya lo considero mi amigo, que te voy a dar la misma respuesta. A nosotros no nos preocupa porque no tenemos dinero. Entonces, realmente nos aportamos de lo mucho o poco que damos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros no pedimos. Es una cuestión más de voluntariado. Es una cuestión más de voluntariado, y es una cuestión de, así como le decía a ellos mismos, que es otro miembro de ese movimiento, yo le decía, ¿querés que esto avance? Tenés que buscar personas comprometidas. Porque si no tenés personas comprometidas, este barco no va a navegar, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos molesta. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista político, ya para el análisis, yo te podría dar mi opinión. Para mí es quizás hasta, no sé, o sea, la falta de audacia política que tienen los diputados o las personas que han de haber presentado esta moción de ley, realmente es nula, pues, porque imagínate, la etapa coyuntural que hemos estado pasando, la novela política que hemos estado viviendo la semana pasada y la antepasada, y que vengan ciertos diputados con esa moción o con ese proyecto de ley, o sea, todo está como concatenado a decir, presento este proyecto de ley para fregar a cierta persona, y eso para mí es falta de audacia política. O sea, para ser, claros en esto, ¿crees tú que tiene dedicatoria en el caso de la posibilidad de un movimiento que forme Nayib Bukele? Yo lo estuve leyendo. Dedicatoria? No, yo lo estuve leyendo, y para mí no es que tenga dedicatoria, para mí es falta de audacia política, porque ¿cómo te explico? O sea, es aquello de que quizás hay ciertos movimientos, hay ciertas cosas que les pueden molestar, pero no es, en el momento que lo presentan, pues es obvio que iba a insinuar a que iba a afectar a cierta persona. De acuerdo. Ima, son dos cosas, ¿no? Estamos hablando de los partidos políticos en el límite que establecen para el caso de los donantes, y la otra tiene que ver con los movimientos. Quizás dejo planteado un poco para escuchar tu opinión después, porque me indican de que vamos a hacer la pausa comercial, pero el tema es hasta qué punto en el caso de los movimientos, por ejemplo, esto tiene alguna dedicatoria. ¿Hay temor del sistema político tradicional en nuestro país a que algún movimiento se levante, como ha ocurrido en Sudamérica, por ejemplo, donde es bastante frecuente cantidad de presidentes que han llegado de candidatos que han llegado a la presidencia,
sobre la base de movimientos, ¿no? Entonces, te dejo un poco la interrogante, vamos a la pausa comercial. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos que está de aniversario, 57 premios para ustedes. Esta es una promoción que llega hasta el 31 de octubre. Regresamos. Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 Con nosotros. A esta hora tendremos habilitados 2 números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla mientras conversamos, pueden tomar nota: 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes participen en el transcurso de la entrevista. Los tiene en pantalla, estarán apareciendo ahí para que pueda participar con su comentario o pregunta para nuestros invitados. Ima, nos quedábamos en el tema entonces de... Si hay dedicatoria. Exactamente, porque me interesa que avancemos rápido a este tema que tiene que ver, donde se ha puesto en el pico de la controversia a la Sala de lo Constitucional, ¿no? Porque supuestamente está limitando esto de la máxima publicidad en los casos que se investigan. Entonces acá hay declaraciones también, ya vamos a ver las que ha dicho Edward Sidney Blanco, el magistrado de la Sala, respecto al tema. Pero bueno, tu opinión. No, mira, dedicatoria es muy coincidente. Es muy coincidente lo que ha pasado con el señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el FMLN, su expulsión, pero además lo coincidente, y mira qué cosas, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Por unanimidad, sí, y poco frecuente, ¿no? O sea, claro, entonces ahí es donde una dice, ajá, claro, cuando se tocan los intereses cupulares, aquí no hay izquierdas, no hay derechas, no hay centro, no hay nada, no hay arriba, abajo, ricos y pobres, ¿no es cierto? Ahí realmente hay intereses que se tocan. Pero la dedicatoria no es solo para el señor Bukele, la dedicatoria es para las y los candidatos no partidarios que están haciendo un esfuerzo que todavía ni siquiera sabemos si van a lograr alcanzar y traspasar todos esos valladares que los mismos partidos políticos han colocado. Entonces, te curas en salud, ¿verdad?, con respecto a todas estas situaciones, pero además lo que refleja es una doble moral, porque no solo es un tema de dedicatoria, es un tema de quererse lavar la cara frente a la población y decir, pero miren, nosotros estamos queriendo proteger la integridad de la población salvadoreña y que su dinero no vaya a caer en manos de a saber cómo o quiénes vayan a estar financiando estos movimientos que de pronto están saliendo de la nada y que hasta son virtuales. Sí. Cuando en realidad es también una estrategia mediática para encubrir la acción de simplemente no querer dar a conocer ni sus donantes con toda la claridad, y le podemos preguntar acá a los compañeros de Acción Ciudadana si realmente al final les lograron responder en un 100% todos los partidos políticos, y está muy claro que no ha sido así. Pero estamos entonces ante una acción que tiene que ver más de mantener el status quo. Tiene que ver con el status quo, más que con el tema de Bukele. El tema de Bukele es pasajero. Está hoy, puede ser que no esté mañana, pero el punto central es mantenerse en el control, como decimos, mantener la sartén por el mango. Ese es su punto central, y para ello tienen además que tener otra serie de decisiones que logren poner un poco de pantalla y de decir, miren señores, nosotros estamos tratando de preservar la transparencia en nuestro país, cosa que en realidad no es genuina. Rodrigo, no sé si tienes algo que agregar a esto, porque pasamos al otro tema que me interesa también. Solo para final, sería bueno que pudiéramos entrevistar o pudiéramos preguntarle quién fue el que presentó esa iniciativa de ley, porque eso sí no lo sé, no tengo ese dato, a ver con qué objetivo o con qué razón lo presentó, ¿verdad? Si realmente es por aquello de fiscalizar, auditar los movimientos de la sociedad civil, de los cuales nosotros representamos, o es realmente... Sería bueno que contestara, ¿verdad? Porque así pues tendremos quizás un poco más de insumos para saber si era una cosa coyuntural, si era realmente abonar temas de país o si era otra cosa, ¿verdad? Pero evidentemente lo que hay, sí, decía Ima, es la unanimidad, ¿no? Y ahí todos están de acuerdo sobre o sea,
los partidos políticos de acuerdo con cuando les cuesta muchísimo ponerse de acuerdo en otros temas que son de interés nacional también? Pareciera ser que sí, pero yo no vi realmente al final si la aprobaron o no. O sea, eso sí habría que revisarlo, ¿verdad? Pero sí, en esos temas pareciera que todos se pusieran de acuerdo, pues, y la cosa es, como decía Ima, es a veces una especie de status quo que está dentro de la Asamblea y está dentro de las instituciones que cuesta romper. Bueno, y ahora tenemos este tema, ¿no? Porque parece que le ha llovido un poco sobre mojado a la Sala de lo Constitucional, que habitualmente, en términos generales, diría yo, tiene un balance de opinión pública bastante favorable por las resoluciones que adopta, pero en este caso parece que ha habido bastante desacuerdo. Quiero leer los primeros párrafos, por ejemplo, de esta nota que publica la prensa gráfica, la tenemos en el full pantalla para mostrársela, a ver si me ayudan los amigos de producción. Las críticas para Sala de lo Constitucional por limitar el acceso a la información. Entonces, el primer párrafo de Jessica Ábalos, por cierto, y Ricardo Flores dice: hay 3 tipos de información que por decisión de la Sala de lo Constitucional no podrán exigir los ciudadanos información sobre aspectos superfluos. Esto está entre comillas, aspectos superfluos, dice, como por ejemplo datos sobre uso de mobiliario, papelería o equipo asignado a empleados o funcionarios públicos para desempeñar su función. Además, las instituciones públicas podrán negar información a los ciudadanos cuando denoten que esa información, entre comillas, implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción o cuando consideren que la solicitud busca bloquear el trabajo de la institución. Y continúa, pero eso es como lo medular. Ima, ¿cómo casa esto entonces en todo el esfuerzo? Porque acá lo que se está diciendo es, bueno, la sala parece que ha dado da muchos pasos adelante, pero ahora ha dado un paso hacia atrás en el tema de la máxima publicidad en los casos. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, cuando estamos frente a la Ley de Acceso a la Información Pública, ciertamente encontramos la necesidad de hacer una transparentación de todos los movimientos hasta tener ciertos límites también, los movimientos de la administración pública, pero con determinados límites que son aquellos que están en la etiqueta de reservados de alguna manera, y que esto debe de ser establecido también. Cuando avanzamos sobre los niveles de transparencia y de acceso a la información pública y de acceso a conocer, llama la atención la sentencia, la resolución, mejor dicho, esta resolución de seguimiento, que por cierto tiene una parte que de pronto ha quedado como en un segundo plano, y que parece ser que para algunos ha sido muy conveniente que quedara en un segundo plano. Y lo que ha quedado en un segundo plano, pero ahora te contesto lo que está en el primer plano, lo que ha quedado en el segundo plano es que se da por no cumplida la sentencia en relación a la información que se debía de dar desde el Ejecutivo con respecto a los viajes y a la publicidad en la administración Funes, específicamente en el caso del presidente Funes y de la primera dama Wanda Piñato. Entonces esto parece que ha quedado en un segundo plano cuando en realidad tiene una importancia fundamental por 3 razones. Una primera, que está relacionada precisamente en poner en evidencia que el Ejecutivo no ha cumplido, y que no se nos olvide que dentro de esto hubo, parecía un juego, qué pena, qué vergonzoso, pero parecía un juego de casa presidencial, decir, sí, es que no, es que nosotros no lo teníamos, es que esto es de allá, es que esto es de acá. De repente le tiraban la bola de aeronáutica civil, luego a CEPA, no sabía finalmente. Y al final terminaron por decir que es que se habían destruido. Qué cosa más tremenda lo que sucede en nuestro país y qué conveniente. Entonces, esto convenientemente ha quedado, por supuesto, hacia abajo, se nos olvida todo esto y nos queda entonces un punto que ciertamente es polémico, que nosotros todavía lo estamos haciendo una revisión mucho más detallada. Nos extraña en parte, aunque debo decir que la experiencia de estos años en la aplicación y la experiencia en activar la Sala de lo Constitucional, hemos podido detectar cantidad de recursos, por ejemplo, hacia la sala, cantidad de recursos de la misma persona o del mismo grupo de personas que solo tienen como objetivo entrampar la maquinaria, digamos, entrampar el proceso.
presentan recursos improponibles, recursos improcedentes, recursos incompletos, recursos que no se argumentan, pero al final el objetivo central está en ir llenando de papeles. Y hacer que la sección de probidad entonces tenga que estar analizando casos, y porque eso le quita tiempo, ¿no? Ciertamente. Y entonces, tiene que dedicar personal, horas de trabajo, y descuidar quizás los casos de fondo. Nosotras hemos estado analizando que ciertamente aquí hay un punto donde hay que poner también un paro y un mecanismo que permita también depurar. Pero lo que nos preocupa es, por ejemplo, ¿a qué le llamamos gastos superfluos? Porque resulta que hemos tenido sentencias y hemos tenido diversas resoluciones, y algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con que no se debe de hacer una actividad partidaria y se van a utilizar fondos públicos, por ejemplo, de empleados y empleadas públicas que están de pronto en sus propios horarios y con los recursos del Estado utilizándolas para campaña electoral, por ejemplo. Entonces, si tú no tienes, alguien puede decir, ¿qué tan importante puede ser la persona que saca fotocopias en una oficina? Pues es fundamental, porque es la persona que lleva el conteo de las fotocopias, es la persona que lleva el conteo del tóner, de las tintas, de la papelería, es la persona que puede en un momento dado manipular eso. Entonces, una se pregunta, ¿esto es una información superflua, querer tener el conocimiento de esto? Definitivamente no. Entonces, ante esto el balance es, tenemos que revisar con más detalle. Nosotras le demandaríamos a la Sala de lo Constitucional una explicación al respecto de esto, porque la interpretación que se está dando es la Sala, 1, se está contradiciendo, la Sala 2, que es peor que lo primero, está poniéndole cortapisas a la población para el acceso a la información pública. 3, la Sala realmente lo que está haciendo es viendo la conveniencia de grupos determinados. Entonces, ante eso, la claridad que debe de colocar la Sala de lo Constitucional, los magistrados de la Sala de lo Constitucional y magistradas que están también como suplentes, en relación al análisis de esto es fundamental, porque si no puede ser que esto se nos vaya de las manos. Algo que en apariencia puede ser para tratar de regular y para tratar de decir hay que desentrampar en un momento dado, se nos puede convertir entonces en la manipulación de sectores y de grupos que al final van a decir, ¿se dan cuenta? Así es, estos ya sacaron las uñas y ahora dijeron, cerremos la boca. A ver, y a propósito, Rodrigo, lo que tengo acá, entonces entendería un poco que de alguna forma coincides con lo que dice el magistrado Garcine, Ima, y me gustaría escuchar en esto la opinión de Rodrigo, porque a ver si mostramos el full pantalla, porque dice en declaraciones que retoma el diario de hoy, estas declaraciones las dio Edward Sidney Blanco, el magistrado de Sala de lo Constitucional, a Radio Cadena Mi Gente. Dice él que hay ciudadanos que están pidiendo demasiada información a la sección de probidad con el fin de hacer colapsar, eso entre comillas, a esa entidad y frenar así algunas investigaciones de corrupción que se realizan de las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios y funcionarios públicos. Abro comillas, dice, es muy probable que para evitar la investigación de corrupción de determinados funcionarios se hagan múltiples solicitudes para hacer colapsar la propia sección de probidad. Continúa. Mira, yo no había leído, hoy no leí los periódicos, mira, no sabía. Perfecto. A ver, Rodrigo, un poco tu opinión. Sí, yo creo que debemos de distinguir las dos cosas, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí en esta nota el magistrado Sidney se está quejando con respecto a la saturación de casos, una cosa es la posible saturación de casos y otra es las cortapisas que se le han puesto a la ley de acceso a la información, ¿verdad?, de parte de ellos. Entonces, yo sí concuerdo bastante con Ima en el sentido de que el término gasto superfluo es demasiado vago, es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué cuantía podemos entender nosotros de lo que es superfluo o no? Entonces podría ser que $50, $100, o sea, es algo, son cosas de transparencia, pues. Entonces al término superfluo habrá que ponerle nombre y apellido. Debería estar más definido, con mayor claridad. Sí, porque me imagino que habrá ministerios o funcionarios de algunos ministerios que estarán felices porque decir, bueno, aquí podemos meter cualquier cosa. Y obviamente cuando lo que se tiene es un principio básico de opacidad, de ocultar información, pues
cualquier cosa sirve mientras se interpreta y se vuelve otra vez a recurrir a la sala quizás a pedir una interpretación auténtica de esto, si es el caso. Sí, correcto. Entonces, yo quizás sería de la opinión de que le demos una oportunidad, digamos, démosle un chance más a la sala, que nos explique, si no es a través de sentencias, sino a través de medios, pues. Yo sé que a los magistrados no les gusta aparecer mucho en medios de comunicación, pues, pero que tengan la amabilidad de explicarnos a qué se refiere con eso, pues. Entonces, porque nosotros, o sea, en este país hemos abogado, y desde la sociedad civil, te digo, William, hemos abogado por la transparencia y por la probidad, ¿verdad? Entonces no puede ser de que nosotros veamos y no es una probidad ni una transparencia a conveniencia, ¿no? No, o sea, pues no, que ahora me conviene, entonces hay que ser transparente. Cuando ya estoy sentado en la posición, entonces... No, transparencia pareja. Parejo, pues, para todos. Parejo para todos, cabal. Entonces, y dos es, pues, lo que él decía de la posible saturación de casos, es muy probable. Yo he conocido de algunas firmas que han presentado diversas peticiones de amparos, demandas de inconstitucionalidad, y hoy con el caso de probidad, pues parece que han presentado bastantes escritos queriendo investigar a muchos funcionarios, exfuncionarios, ¿verdad? Entonces es muy probable que la quieran saturar. ¿Por qué razón? Porque a probidad no le han dado los fondos para poder trabajar, y eso no es culpa de los magistrados, sino que de la Corte Suprema de Justicia en globo, en la cual no han llegado a un acuerdo realmente para darle los fondos para que probidad se desarrolle. Pues el director de probidad hace un determinado tiempo, no me recuerdo, quizás hace un año, un poco más, se quejaba de esto, decía que no tenía todos los auditores, los contadores y el equipo calificado para poder dirigir todos los casos. Entonces, sí, es muy cierto lo que dice el magistrado, pues podría ser de que habría alguna intención de algunas personas de presentar demandas masivas, de investigar para poder saturar la sección de probidad. Bueno, y es interesante porque, si ustedes se recuerdan, hace menos de 2 semanas incluso estuvo la embajadora de Estados Unidos acompañando a los magistrados en el relanzamiento de la sección de probidad, ¿no? Y se supone que vienen anuncios interesantes en los próximos días. A ver, vamos a hacer una pausa comercial. Recuerdo a ustedes, tenemos habilitados 2 números de teléfono, los tienen en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Si desean participar pueden hacerlo. Nos vamos a la pausa, regresamos después de esto. Bien, a esta hora recuerdo a ustedes 2 números de teléfono: 2263-0023, 2264-9179. Si desean participar pueden hacerlo. Tomen nota, marquen y escuchamos su opinión o comentario para nuestros invitados acá en el estudio. Bueno, aquí nos están preguntando a través del Facebook, por ejemplo, cómo está el caso de Eugenio Chicas, que ese no lo hemos abordado esta semana, como tal, pero me gustaría, Ima, escuchar un poco qué pasa con este caso, porque Eugenio Chicas también ha acudido el día de ayer a la Fiscalía General de la República para pedir que se investigue, sobre todo la parte de una especie de aviso, ¿no?, que ha dado a la Fiscalía, porque él habla de la utilización de redes sociales para desprestigiarlo y denigrarle a él y a su familia. Pero bueno, el tema igual, partimos de un punto de origen de una denuncia que hizo Nayib Bukele, ¿no?, en contra del secretario de Comunicación. Hay varias aristas que hay que tocar, pero concretamente puedo decir, lo primero es que esa mujer, desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento de esta denuncia hecha en redes sociales, y que ya incluso habíamos leído algo anteriormente, unos 5 o 6 días atrás, lo primero que dijimos es: esa mujer demanda a la Fiscalía General de la República una investigación exhaustiva, imparcial y profunda, y demanda al CONNA que ponga también, como entidad rectora en materia de derechos de niñez y adolescencia, que ponga entonces una acción de monitoreo sobre esta investigación. Luego, por ejemplo, en redes sociales nos han preguntado, ¿pero por qué esa mujer entonces no ha ido a poner una denuncia? La Fiscalía General de la República, y el señor Fiscal General de la República lo sabe y tiene que asesorarse en esa materia, lo sabe, por supuesto. Sí. Este es un delito de oficio, es un delito que correcto, debe de investigarse de oficio.
Ahora, también nos preguntaban, mire, pero entonces quiere decir que los 50,000 que tiene, bueno, pero le preguntan solo a mujeres, ¿qué pasa con las demás? No, es interesante, sí. Yo no sé porque pues hablo de nuestra cuenta oficial, sí, claro. que además debo decir que no siempre podemos revisar también, debo decirlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces en lo que hemos podido revisar y en el Facebook de esa mujer que también ha llegado información sobre eso, y les hemos dicho, mire, no se trata de que le dé prioridad, ¿verdad? Y tiene otros a la saga, no. De lo que se trata es que aperture la investigación, tiene que abrir un expediente. Desde el momento en que hay una información, nadie sabe si es así o no es así. No estamos hablando de que hay una constatación de la comisión de un delito. Lo que hay es una denuncia sobre la comisión de un delito, uno o varios delitos. Lo que tiene que haber entonces es la aperturación o abrir un expediente de investigación para poder dar inicio a una investigación seria e independiente, perfecto, dado que se trata del secretario de la Presidencia de la República, ¿no? Bueno, pero te interrumpo porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea y queremos darle paso también a la opinión para después escuchar a Rodrigo también con un poco sobre el análisis, porque tengo otro tema en agenda que me interesa que lo profundicemos sobre los feminicidios en el país, homicidios en general, pero los feminicidios. Tenemos un televidente con nosotros en la línea, le pido si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, le hablo de San Miguel. San Miguel, sí, díganos. Sí, fíjense que con razón al tema de la sala de constitucional, en el análisis que he percibido, pues siento que está bastante en el vacío y también la información que el ciudadano común corriente necesita saber a través de medios como el de ustedes y también internet. Además, vaya mi apoyo y mi aprecio al señor alcalde de San Salvador, al señor alcalde Nayib Bukele. Creo que las obras ahí están, y al igual que en San Miguel, pues las obras siempre están ahí y sabemos que los también tenemos un aprecio especial. Ahí están las obras y de mi parte siquiera que Nayib fuera ahí con Wilson. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias a usted por la opinión. Vamos a ver, tenemos siempre habilitados los números 2263-0023, 2264-9179. A ver, un poco entonces, no sé si había alguna opinión respecto a lo que el televidente decía. Teníamos algún problema técnico, ¿no?, en la llamada, en la recepción de la llamada. Sí, pero bueno, Rodrigo. Sí, yo alcancé a oír mencionaba que creo que es lo mismo el problema del alcalde de San Salvador. Exacto. Y estas cuestiones. Voy a aprovechar para contestar ambas cosas, ¿verdad? Lo que tú me preguntabas y lo que espero haber captado del televidente, del escucha. Sí. Pues yo al respecto tengo una conclusión, y es que si el alcalde sabía que se estaba cometiendo ese hecho delictivo, ¿por qué no llegó a la fiscalía y lo denunció? ¿Por qué hace todo un show mediático? ¿Por qué llega a la televisión y lo acusa frente a cámaras? Porque en este país acusar a alguna persona es fácil, acabárselo mediáticamente se ha vuelto sumamente fácil, pero y las instancias, pues no, para eso está la fiscalía. ¿Tú eres abogado? Sí, yo soy abogado. En estos casos, Rodrigo, por ejemplo, Nayib tenía que haber presentado pruebas o bastaba con hacer la acusación. ¿Quién tiene que presentar pruebas en este caso? Un aviso a la fiscalía. Hacer un aviso, pero también él tenía que aportar alguna prueba, no solo hacer un aviso, o bastaba con un aviso. Pues al menos como buen ciudadano, como buena persona, por decirlo así, debería de haber acercado, ocupado las instancias correspondientes, ir a la fiscalía y poner siquiera un aviso. Que eso es lo que tuvo que haber hecho. Sí. Inclusive el mismo entrevistador le dijo, no, yo no estoy diciendo que lo acuse aquí, yo le estoy diciendo que por qué no fue a las autoridades competentes para denunciarlo. Y entonces eso no fue lo que hizo. Y saco eso a colación, ¿por qué razón? Porque en este país lo que menos se respeta es el principio de presunción de inocencia. Yo no estoy diciendo, ni quiero defender, ni voy a defender al secretario de Comunicaciones, ¿verdad? Pero hay muchos casos de todos los ámbitos, de todos los colores, en los cuales aquí en este país no se respeta el principio de presunción de inocencia. Entonces ahora lo que le toca al alcalde es probar realmente que lo que dijo fue cierto. Pero es que y si no fue cierto,
Sí, es parecido a, perdón, Rodrigo, pero es parecido a cuando también él hace la denuncia del caso de los cargos administrativos, de la gente que despidió de la alcaldía, ¿no? Que dijo que entonces estaban haciendo trabajo partidario. Pero bueno, pero si esta gente ha estado ahí por varios años, trabajando con él de la mano, hasta después, o sea, en este momento que se dio cuenta que estaban haciendo trabajo partidario, había un poco de cuestionamiento hacia el alcalde por ese tipo de cosas, ¿no? Parecido a lo que en el caso de Chicas. Sí, es correcto, es ilógico. Por eso te repito yo, William, la verdad que la actitud del alcalde fue errada, pues, o sea, él tuvo que dirigirse a las instancias legales y seguir un proceso si realmente quería, o sea, ayudarle a esa persona, si realmente existe esa víctima, porque hasta ahorita no sabemos. Entonces, si realmente existía, manipulación electoral sobre todas las situaciones, y eso es perverso. Más manejo político que de realidad de las cosas. Así pareciera cuando ves al alcalde Bukele reaccionando con estos elementos, así pareciera cuando ves al FMLN reaccionando por otro lado, pero no dijo absolutamente nada con respecto al viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, con la desfachatez que tuvo, pues, ¿verdad? Y que además saben perfectamente de sus actitudes. Entonces, sí, cuando invitó a la reportera a un cafecito privado. Sí, toda su actitud, que además es una actitud de descalificación. Entonces estamos viendo una manipulación perversa en diferentes lados y por parte de diferentes personajes. Tenemos a alguien más, creo, con nosotros en la línea. A ver, la recomendación, si le puede bajar volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo de San Salvador. Mi llamado realmente es para la señora Irola, que se encuentra ahí. ¿Aló? Sí, estamos al aire. Sí, buenas tardes. Estamos al aire. Le hablo de San Salvador, buenas tardes. Mi llamado es para, la señora representante de nosotras las mujeres, ¿verdad? Yo sé que están haciendo una gran labor, ella ya lo explicó que de oficio lo que la Fiscalía tiene que hacer la denuncia y proceder, pero también yo la invito a que haga el llamado a todas las organizaciones de mujeres que también ellas abanderen, ¿verdad? Y alguien tiene que liderar este caso, el secretario de Comunicaciones, y no solo ese, hay muchos más. En el ISMA, en el CONA, hay mujeres también liderando las cabezas de esas instituciones y no se pronuncian. Entonces yo creo que alguien tiene que levantar. Nosotros como mujeres lo hacemos, pero parece representaciones también, y yo le invito a ella pues que hagamos el llamado, que nos pronunciemos, porque la ex primera dama también se ha quedado calladita, ¿verdad? Esa es mi opinión y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, perfecto, gracias, buenas tardes. A ver, Ima, entonces un poco por la alusión directa. Sí, definitivamente que la participación, y aquí todas y todos deberíamos de cerrar filas, incluso no solo las organizaciones feministas, sino solo las organizaciones de mujeres. Y no me refiero al caso Chicas, Bukele, Raúl López, me refiero en general a los altos niveles de violencia contra las mujeres, contra niñas, niños, adolescentes. Estamos viendo feminicidios y no se trata solo de contar cadáveres, no solamente se trata de la información que sale a nivel estadística, sino que se trata realmente de identificar que estamos en una cultura de violencia que está cada vez más, a pesar de los avances, naturalizando la violencia. Las responsabilidades de cada quien, hay que decirlo de esa forma también, las responsabilidades de cada una de las organizaciones, de cada una de las instituciones del Estado. Aquí hay una entidad rectora en materia de derechos de las mujeres, que es el ISDEMU. No sabemos qué opina el ISDEMU, y más que qué opina, qué está rectorizando en este caso el ISDEMU. Están las organizaciones hermanas, nosotras esperamos también y sabemos del trabajo que las organizaciones realizan, entendemos que debe de haber un pronunciamiento público consistente, y no solamente un pronunciamiento público, como decía, desde las organizaciones, sino que como sociedad también nos seguimos preguntando el nivel de corresponsabilidad que tenemos en la denuncia y en la actuación para transformar estas realidades de violencia, en qué nivel se encuentra actualmente también. Perfecto, y justo esto me da pie para poder hablar que hablemos del tema, los últimos minutos que nos quedan de la entrevista, que es un tema relevante y tiene que ver con la situación de feminicidios en el país. Ima, a ver, mostrábamos en algún momento al inicio las estadísticas de la cantidad de casos que se han registrado mensualmente en este país. Pero bueno, ¿cuál es la interpretación que están haciendo ustedes como mujer de la situación de violencia en general, pero en el caso de las mujeres, Ima? Estamos hablando de un deterioro
del tejido social, un deterioro cada vez más fuerte a nivel de todo el elemento cultural y de valores en nuestro país, que hemos llegado al punto de celebrar, de naturalizar, de justificar e incluso de legitimar la violencia contra las mujeres. Como decía hace un momento, a pesar de avances importantes, instituciones, leyes, políticas, a pesar de todo esto que no negamos y que son avances y que de hecho hemos sido parte de empujar para que estos avances se den, pero también es cierto que hay que hacer una revisión y hay que hacer una revisión para darnos cuenta que lo que hasta ahora estamos haciendo y lo que hemos hecho no solo no ha sido suficiente, sino que no está profundizando y llegando a los elementos detonantes de la violencia contra las mujeres. Hemos hablado también sobre propuestas concretas que tienen más de una década que esa mujer ha venido proponiendo y varias otras organizaciones, las propias también, y hemos hablado de un sistema nacional de alerta temprana en la detección de potenciales casos de feminicidios, que incluya precisamente el hecho de generar una alerta cuando hay casos de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar, porque esa medida de protección, que es una medida cautelar o el conjunto de medidas cautelares que se encuentran dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar, no son las que pueden generar una protección a la integridad física y a la integridad personal de las víctimas de la violencia. Y en ese caso entonces necesitamos detectar y actuar y darnos cuenta en este modus operandi, en esta forma de operar de los feminicidas, que el feminicidio es premeditado, que el feminicidio va dejando, así como aquel cuento de Hansel y Gretel, donde iba dejando los pedacitos de piedrita y de pan y de eso, va dejando las huellas, va dejando los rastros. Que es el caso de este vigilante que asesinó a su esposa, ¿no? Iba con sus 2 niños en Apopa, que es el que teníamos hace un momento en pantalla. Ella iba a dejar a sus 2 niños, pero iba a hacer una denuncia, entiendo, ese momento cuando el vigilante entonces la asesinó, que era su pareja, ¿no? Y no era el primer episodio de violencia que había estaba un antecedente, ¿no? Que es lo que tú estás planteando. Así es, entonces le hemos señalado a las autoridades y una se pregunta, vaya, mire, aparte de todo el tema de la inconstitucionalidad de las tanquetas y de la punto 50 y de esos señores enmascarados y todo este asunto del ejército de seguridad pública, que es inconstitucional, pero aparte de eso, una dice, ¿de qué manera protege una tanqueta a una mujer? ¿De qué manera si hasta hay policías que están agrediendo a sus propias compañeras de vida también, sean estas policías o no lo sean? Entonces, realmente necesitamos abrir los ojos y pasar del discurso a la acción. Rodrigo, un poco entonces, en el movimiento de ustedes, ¿cómo se está viendo el tema de la inseguridad en el país? En términos generales, porque bueno, aquí el asunto es... ¿Cuáles son las medidas entonces finalmente que requiere este país para salir de la crisis? El tema de control territorial, ¿lo que hay que hacer? Sí, la verdad que es bastante complicado y yo en eso también coincido bastante con Ima, retomando el tema de los feminicidios y todo eso, ¿verdad? Que sí es, este país quizás es una deuda que tiene bastante fuerte con la mujer, ¿verdad? Entonces no se le ha dado el seguimiento, ni se ha ahondado por qué proyectos, reformas o qué nuevas estrategias podría uno implementar en este país para que no se siga dando los feminicidios. Pues, o sea, es bastante complicado, ¿verdad? Y con respecto a ese tema de la seguridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita nuestro país en seguridad? Pues yo creo que cualquier persona en su sano juicio sabe de que cuando lo esté asaltando alguien, un ladrón en una esquina, una tanqueta no lo va a salvar. O cuando esté en el territorio tomado por las pandillas, pasan los policías armados, encapuchados, y después se van a volver otra vez los pandilleros. Entonces no son las medidas que necesita. No son las medidas que necesita el país. Entonces eso parece más un show mediático que otra cosa. Bueno, y no estamos haciendo uso de las estadísticas también. Sí, vamos a tratar de dedicar de verdad un programa únicamente para este tema, ¿no? Porque no podemos abordarlos todos a profundidad y sobre todo uno tan sensible. Pero bueno, en la próxima, Ima, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Muy gentil. Gracias, Rodrigo, muy amable. Muchas gracias, William, te agradezco. Gracias, Ima. Encantado. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Que descansen el fin de semana y las precauciones del caso por las lluvias. Buenas tardes.